Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos al aire. Hoy día me va a costar un poco hacer el programa porque nada funciona, pero ya llevo así una semana y un poco más. Pero no vamos a dar detalles, pero interfaz no quiso funcionar, cables ya un desastre. Así que perdonen si hay problemas de audio por parte mía. Pero ya me encuentro con el invitado de la semana. Un libro que me llegó. Voy a contar un poco la historia. Yo no soy muy amigo de los psicólogos, ustedes saben, pero sí muy amigo de mi psiquiatra. Entonces cuando me llegan libros de psicólogos lo pienso dos veces debido a mi antecedentes con los psiquiatras en el pasado. Este tiene una particularidad: la cultura pop siempre está en las hojas de su libro, tiene una relación constante con la televisión, con lo que ve, y eso me da una forma de entender el mundo distinto. Le vamos a preguntar por qué no están los Simpsons. Es un tema personal, o hasta donde yo he leído por qué no están los Simpsons. Pero ya se encuentra con nosotros Camilo Aguilera, Emociones Fantásticas y dónde encontrarlas. Un libro de educación emocional, que creo que a este país le falta mucho, por muchos motivos. Y también el tema de afectos, cómo cuidarnos, cómo apoyarnos, como un poco todo. Entonces, llega este libro a mis manos y creo que la verdad es un excelente trabajo porque es muy didáctico, pero también llega en una época donde Chile lo necesita mucho, como ir entendiendo quiénes somos, por qué estamos de una u otra forma, por qué a veces culpamos al otro cuando tal vez vienen los temas como de cómo nosotros nos enfrentamos a los otros. Un poco ese espacio de las emociones que también poco exploramos. Entonces, quiero entender un poco, Camilo, yo entiendo tu área como psicólogo, pero ¿cómo llegamos a este libro? Bueno, a ver, hola a todos, ¿qué tal? Un gusto estar acá contigo, Ro. Este libro nace de un diagnóstico que he hecho yo y también muchos de nuestros colegas de que la salud mental es uno de los desafíos de la actualidad. O sea, no es un desafío de hace 10 o 20 años, sino es un desafío de la actualidad, en donde ya después de haber saldado algunos otros desafíos, como fue un poco tener para comer, tener donde dormir, como desafíos de sobrevivencia, por así decirlo, hoy en día la gran mayoría de las personas tiene esas necesidades saldadas. Entonces empieza a aparecer otros tipos de necesidades, que es como aprender a cómo relacionarnos afectivamente, o qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, claro, si tú te pones a pensar, tus papás o tus abuelos, era hablar en chino, salud mental, de esto de qué me hace feliz, triste, no era un tema. Lo que importaba era tener pan en la casa o poder pagar el arriendo, o cosas muy como prácticas, pragmáticas. Y hoy en día es algo que se está hablando más. Entonces, mi idea acá es poder entregar una guía sencilla para poder darle a la gente ahí una ayuda en este autodescubrimiento que no es fácil, no es para nada fácil. Pero no es fácil porque también partimos en una época donde, no sé, yo no soy mayor que tú, entonces el ir al psicólogo no, es para los locos o para los que tienen problemas, cuando objetivamente no es así. Recuerdo, el niño problemático del colegio era el que iba al psicólogo, el que iba al psiquiatra, el que tomaba Ritalin. Estamos hablando de los 90, ya en los 2000 en el fondo eran los niños separados, y así fue evolucionando, pero nunca fue como, ¿sabes qué es sano ir? Que estés sano, aunque tengas un hijo feliz, como que fue no ir entendiendo estos distintos espacios, espectros, y también cómo relacionarnos, porque en el fondo venimos en un mundo que es preseteado de esta forma: este es el cuadrado, trabajamos dentro de este cuadrado, vivimos dentro de este cuadrado. Claro. Y después vamos entendiendo que hay figuras y que hay espacios que hay que irlos, en el fondo, entendiendo también cómo es la realidad de cada uno. Y ahí yo creo es donde empiezan los primeros choques, ¿o no? Sí, o sea,
totalmente, porque como tú bien dices, en los 90 ir al psicólogo, el niño que iba al psicólogo era mirado como con susto, como con cierto estigma, como que chuta, pobrecito, no, la casa y algo pasa. Y hoy en día, por ejemplo, estuve trabajando en un colegio hace poco y los niños le decían como que hablan entre ellos, oh sí, igual voy al psicólogo, oh sí, ¿qué te dice tu psicólogo? Ah, sí, bacán, sí. O les dicen a los profe, voy a hablar con el psicólogo del colegio porque me pasa algo y todo. Y es algo mucho más normalizado, que antes era estigmatizado porque era muy desconocido, generaba mucha incertidumbre. Claro, se asociaba mucho a lo más psiquiátrico, que como esta cosa media cultural de asociar todo lo psiquiátrico con loco, con una cosa media como una persona que está fuera de sus cabales, como una caricatura un poco de la salud mental que se estaba haciendo en los 90, y hoy en día es menos común, hay menos caricaturas. Hoy pregunta, y esto es porque no tengo hijos, entonces, cuando los niños van al psicólogo, ahora como qué es lo que conversan, Claro, mira, principalmente los adolescentes son los que más tienen ahí como la necesidad a veces de hablar estas cosas con psicólogos, y les gusta como hablar temas como sobre todo temas de cómo sociabilizar a veces, o temas de autoestima, como de sentirse muy poca cosa, o sentirse menos que lo otro, o a veces sentirse muy solo, como no entendido, no escuchado, que los papás no entienden, o tuvieron un problema con algún amigo o una primera pareja. Y son como desafíos que todos tuvimos cuando adolescentes, pero que nadie nos ayudó en su tiempo. Ahora estos adolescentes al menos tienen la oportunidad de ser escuchados. Con los niños ahí yo creo que es un trabajo más que tiene que ver con lo que observan los papás, como sintomatología y media extraña, y por eso llevan a sus hijos al psicólogo. Y generalmente yo ya no atiendo niños porque me he dado cuenta que la mayoría de las veces terminaba atendiendo a los papás, que son los papás los que hacían conductas que no eran muy positivas y que eso afectaba al niño. Y generalmente es así. Bueno, pasa. En tu libro, desde el comienzo, en el fondo, partís contando que no tenéis la piedra filosofal, que en el fondo esto es lo que he trabajado yo, pero esto no significa que sea un mapa conceptual casi que esta va a ser la solución a todos tus problemas. Que me parece muy sano también, porque debe existir mucha gente pensando que a cierto tiempo nace un nuevo Mesías con su nuevo libro. Tú di, tú todo y tú dale y cosas por el estilo. Y al comienzo del libro, en el fondo, define como cuáles son las emociones básicas. Algo que puede parecer súper como, pero sí, son emociones. Sobre todo como cuando la ira y el miedo las tratamos de evitar, sobre todo en una etapa de la vida. Que los niños no sientan ira, como que los niños no pueden tener miedo, o le dibujamos el miedo de una forma. Claro. Sí, pues, culturalmente tenemos un problema ahí, que muchas veces queremos ver a nuestros hijos o ver a nuestros niños felices, y eso a veces lo asociamos desde la ignorancia, como que ser feliz significa no tener emociones negativas, y no tiene nada que ver. Las emociones negativas no son malas, se les dice negativas por un tema de rechazo hacia ciertas cosas, como que yo tengo una emoción negativa hacia el agua si he tomado 1 litro de agua, me da asco. Es una sensación, es una emoción, pero que no es moralmente malo, es solamente que me quiero alejar de esto que no me hace bien, y eso me da alivio. Y muchas veces confundimos las emociones negativas como malas, como si fuera algo malo tenerlas, y no es así, pues. Sentir tristeza si pierdes a un ser querido, sentir miedo por alguna situación de incertidumbre no tiene nada de malo, y muchas veces los papás, en este deseo de hacerle un bien a los hijos, les reprimen eso, como no, pero mira para adelante, no, pero échale para adelante, no, es que no importa, ya, pero piensa en otra cosa, y ahí empezamos a reprimir emociones, y ahí empiezan todos los problemas. Pero ese reprimir emociones,
En el fondo, no sé, en el adulto pasa que topa, no voy a nombrar ninguna marca de ansiolítico por el estilo, pero es básicamente ponerse un freno de mano. Es como postergar el problema. Ok, se puede postergar el problema, pero ¿por cuánto tiempo? Claro. Mira, desde la psicología humanista hablamos que las emociones, cuando uno las reprime, quedan ahí. O sea, no desaparece esa emoción reprimida. Tú puedes tener una emoción reprimida de años, décadas. Y si tú no le diste un espacio para que saliera en algún momento, eso se convierte en algo que te va a generar una especie de problema en el futuro, sí o sí. Y ahí también están, por ejemplo, los trastornos traumáticos o distintos tipos de trastornos que se generan por esta represión. Y claro, la psiquiatría en cierta forma te ayuda como a tolerar los síntomas de estas emociones reprimidas, de esta angustia, que la angustia es el principal síntoma de una emoción reprimida. Y ahí, claro, la psiquiatría te ayuda mucho a tolerarlo, y es súper bueno en ese aspecto, porque hay gente que está muy sobrepasada con sus crisis de ansiedad o crisis de angustia. Pero no es la solución final, pues si tú no aprendes cómo a gestionar esta emoción, de sacarla de una forma sana, puedes terminar en una conducta muy adictiva, en donde vas a estar tapando constantemente con una pastilla esta situación que no has como gestionado de cierta forma. Por eso lo ideal, desde los estudios también de psicoterapia o de salud mental, la forma más como efectiva para solucionar los trastornos generalmente es la complementariedad de psicoterapia y medicamentos psiquiátricos. Es como lo mejor que se puede hacer hasta ahora, lo que se ha visto en los estudios. Yo entendiendo tu libro, un poco, ya fui contando como el comienzo, no quiero hacer spoiler total, sin ser un spoiler personal, como que en el fondo no están puestos los Simpsons, pero es porque soy fan en particular. Y tu libro está asociado en el fondo, cada ítem a algo de la cultura pop, llámese programas de televisión y similar. Esto para que la gente un poco sepa. La emoción de la ira y dónde encontrarla, que es explicar sobre la ira, que vamos a entrar ya en el tema, y la ira de Naruto y en el fondo cómo esta referencia de este anime, dibujo animado, para que la gente entienda en su casa, se puede relacionar con más de lo que parece, y ahí está mucho también, yo creo, tu gusto personal. Claro. Sí, ahí yo lo que hice un poco es como explicar un poco toda esta relación de represión, esta relación de cómo se expresa la ira, de cómo puede ser una ira útil, cómo una ira poco sana puede aparecer. Y ocupé el ejemplo de Naruto, que además que me gusta mucho el anime, es un ejemplo que está muy claro el cómo él lidia con su ira. Que su ira, ahí ocupamos la metáfora del demonio que lleva adentro, el demonio bien destructivo. Y claro, como te decía, la ira no es mala, hay que quitarle el estigma de moralmente malo, pero se puede dirigir bien o se puede dirigir mal. Cuando se dirige desde la represión, ahí empiezan a generar algunos problemas. Generalmente la gente que tiene problemas de impulso es porque reprime su ira y explota. Y entonces mucha gente que tiene problemas de impulso cree que tiene que reprimir más su ira. Y ahí más genera problemas de impulso, más culpa siente y más reprime, y está en un círculo vicioso. Entonces algo que vemos harto en psicoterapia es que no, tu ira está bien que la tengas, pero tienes que aprender a expresarla de una forma que no sea impulsiva o que no sea agresivo. Y ahí hacemos la diferencia entre agresividad y enojo, que no es lo mismo, que enojarse no es ser agresivo. Claro, y muchas veces pensamos que es lo mismo también, porque también coartamos a la persona de si se puede enojar o no. Claro. Porque sí, no tiene derecho a enojarse en esta sociedad actual. Claro, sí, pues si te enojáis, se burlan de ti o te dicen algo pesado. Como que la gente tiene muy poca tolerancia al enojo. Por ejemplo, sí, totalmente, es que es una emoción natural, o sea, es parte de cualquier ser humano, y incluso los animales se enojan, y eso es sano. Que el enojo es una emoción principalmente para poner límites. El enojo te ayuda a poner tu límite. ¿Hasta dónde es mi límite?
hasta dónde me es sano. Y si no me es sano, me enojo. Y reconocer eso es sano. Yo ahí yo explicaba en mi libro que el enojo mal como dirigido se puede convertir en agresividad o en resentimiento, en odio, o otras cosas que no son muy sanas, o angustia. Y el enojo bien dirigido es lo que nosotros generalmente llamamos asertividad, ser asertivo. O sea, hasta acá llego, esto me acomoda, esto no. O sea, ya, ¿hasta qué hora es la entrevista? Ya, pero yo puedo hasta esta hora, no puedo pasarme de acá, ¿cachai? Entonces ahí uno empieza a ser asertivo, pone sus límites, y de cierta forma estás expresando hasta dónde no quieres llegar, hasta dónde te sería molesto. Y eso es un enojo también bien dirigido. Pero muchas veces no llegamos a eso. No ponemos límites, juntamos hasta que explotamos. O le enseñamos sobre todo a los niños, tiene que ceder más. Claro. Necesariamente ceder más. Sí. Por ejemplo, sobre todo culturalmente pasa con las mujeres. Y a las mujeres se les enseña desde niñas a ser muy amables, ser bonitas, ser simpáticas, como ser agradables. Y eso muchas veces implica no expresar enojo o molestia. Y entonces muchas mujeres después en su adultez tienen problemas con su ira, que no saben cómo expresarla de una forma adecuada, dónde pongo el límite, hasta dónde soporto, hasta dónde no soporto. Y todo eso gracias a una cultura que ha rigidizado ciertas conductas. A tal punto que en el fondo, yo siempre lo digo como a modo de chiste, pero tuvo que salir una comediante en un festival de niñas, así no nos gusta que nos peguen porque normalizamos hasta ese tipo de conductas en mujeres durante una etapa. No, lo hace porque me quiere. Era la típica respuesta en tribunales de muchas mujeres frente a la violencia. Claro. No bajan las tasas en el fondo contra la mujer, de violencia con los niños. Justificamos muchas de estas cosas a veces por el consumo del alcohol y no lo asociamos también a la construcción humana que pueda tener cada uno. Y ahí es donde entra de por qué es importante la psicología, porque es importante en el fondo que Chile tenga herramientas. Y digo herramientas porque tiene que estar desde la política pública, en los ratos privados, en los colegios, etc. Sí. Sí, pues. Entendiendo eso, he visto también cómo tu participación como psicólogo no está solamente hoy en consulta. Hoy está en un libro, también has estado haciendo alianzas con Netflix. Te muestra un poco que el trabajo desde el lado tuyo está cercano. Claro, o sea, con el tema de Netflix, ahí yo siempre he buscado como alianzas o he visto la oportunidad en donde me permitan hablar de esto de salud mental, poder como hacer un poco más de conciencia. Y claro, ahí Netflix me ofreció, gracias a mis redes sociales ahí que me he ido siendo más visible, me ofreció hacer estas colaboraciones en donde ellos igual ganan al poder mostrar sus series, sus programas, que es lo que ellos hacen, con este enfoque más desde la salud mental. Y de esa manera todos ganamos de alguna forma sinérgica en ese aspecto. Y claro, estoy como abierto a todo ese tipo de alianzas que tienen que ver con poder hacer más conciencia sobre este tema de la salud mental, ya más a la práctica, más en políticas públicas, más en comunidad, en familia, cómo poder ir cambiando algunas prácticas que teníamos muy normalizadas. ¿A ti cuáles son esas prácticas que teníamos muy normalizadas, por ejemplo, que tenemos que cambiar? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con roles de género rígidos, como el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser duro, debería ser exitoso, o la mujer no puede molestarse, no puede ser egoísta. Por ejemplo, algo muy rigidizado es como el rol de la mamá, como que la mamá tiene que ser incondicional. Eso está súper normalizado, o que el rol del papá sea ayudar, no sé hacerse cargo, es ayuda.
también los roles como más culturales que tiene que ver con la sociedad, como de ser exitoso, de ser atractivo, como ponerle valor, como que si no soy atractivo, soy malo. Ese es un pensamiento muy común en la gente, como que si no tengo ciertas características, soy malo. Y ahí ayudar un poco a cambiar eso, a cuestionarlo, que no necesariamente es así, que lo bueno y lo malo se lo crea uno mismo, dependiendo desde lo que tú quieras, desde tu reconocimiento emocional. Esa es un poco la propuesta que quiero entregar, como que tú mismo te crees que es lo bueno y lo malo para ti desde lo que emocionalmente vayas necesitando. Y ahí la psicología humanista también confía mucho en el ser humano, como que nunca va a querer, como si está sano, nunca va a querer, no sé, destruir el mundo, sino que siempre es como algo de desarrollarse a sí mismo, desarrollar a su ambiente. Porque, y esto un poco para que la gente entienda, a los 13, 15 años, en el fondo cuando entramos a la adolescencia, es una etapa súper difícil para el niño en ese momento. Porque hay diferencias, lo pensamos, de A a Z. En las mujeres es mucho más notorio, los hombres es un proceso más lento, por lo menos en lo biológico y en lo físico. Se ya va definiendo en el fondo qué espacio vaya ocupando dentro de la sala de clases, dentro de tus pares, y cómo eso le sumamos que además hay un tema de identidad de género. Los problemas se pueden ir acrecentando aún más si es que en nuestros pares no encontramos soluciones o respuestas, o si los profesores además no saben cómo responder frente a esto. 20 años atrás, en el fondo, si un niño quiero ser trans, era impensado. Que hoy un niño lo piense, por lo menos pueden existir algunos colegios, ciertos espacios donde, ok, si no entendemos así, podemos irlo tratando. Entonces tampoco se va coartando la vida de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, cualquiera sea su espacio. Tampoco se le culpa ni se le apunta con el dedo porque sus papás se separaron. O sea, hemos tenido cambios en los últimos 15, 20 años, pero también falta mucho. Falta mucho porque no podemos hablarle de sexualidad a los niños y hemos visto los problemas en el mismo tiempo. Sexualidad no es solamente hablar del lácteo. Claro, tiene que ser algo muy contextualizado. Sexualidad, uno de los grandes componentes de la sexualidad es la afectividad. O sea, de ahí nace lo sexual también, desde lo afectivo. Y si tú solo hablas de un acto sexual sin un contexto, el mensaje no se entiende para nada. Y sobre todo para los niños más pequeños, no es como enseñarle a, no sé, un niño de 8 años, no es necesario quizás enseñarle a poner un condón, pero sí es necesario enseñarle como un poco qué emociones puede sentir, emociones de amor, emociones de ternura, cómo se puede expresar eso de una forma sana a su edad, cómo es sano que un adulto le exprese emociones a él, hasta dónde puede ser poco sano. Claro, todo eso. Y eso no se está permitiendo hoy en día porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha ignorancia. En el fondo existe mucho miedo y desconocimiento, eso es como base del tema. Sí, mucho desconocimiento de gente que nunca tuvo esta educación también, entonces teme a lo nuevo. Y yo en el fondo voy entendiendo con ciertas series, y hay una que claro, ya como creo que todos vimos alguna vez, oye, Arnold, y ahí es como el origen del mal. Este estigma del niño como la semilla del mal, siempre se le apunta en el dedo. Y tenéis ahí ya una historia que en el fondo todos crecimos. Transversalmente hemos visto en algún momento, oye, Arnold, por un misterio. ¿Cómo sientes que ese proceso en el fondo, más allá de lo escrito en este capítulo, la gente lo termina entendiendo? Entiendo que la gente no quiere las emociones como malas, no quiere que la gente se mete. Oye, te escucho un poco mal, ¿me podéis repetir la pregunta? Porque te escucho como con interferencia. Es que está muy fuerte la música de fondo, parece, querido niño nuevo.
ponlo un poco, ahí puede ser. En el fondo lo que te preguntaba, perdón, por el espacio. Hay un capítulo en específico que habla sobre, se me fue la pregunta, perdón, sobre la neurosis, en el fondo el nacimiento del malestar de la emoción. Ya, Como un sí, poco en el fondo ahí, oye Arnold, una serie que yo creo que todos vimos, eh, puede explicar este tema que es clave, sobre todo en niños, en adultos, porque ya lo hablamos previamente, como reprimimos ciertas emociones, reprimimos ciertas como, y terminamos generando ya la ira, como la ya. evasión y todo eso. Mira, la neurosis para la psicología humanista es un fenómeno en donde nos volvemos inconscientes de lo que nos está pasando. Es un fenómeno de inconsciencia. Es como que siento algún malestar emocional, siento algún malestar corporal y no lo hago consciente, y eso generalmente lo hablamos como un proceso neurótico. ¿Qué tiene que ver esto? Porque cuando yo no puedo hacer consciente algún malestar, no lo puedo trabajar. Si por ejemplo yo estoy trabajando todo el día y no soy consciente de que tengo ganas de ir al baño, puedo generarme algún problema en mi vejiga, ¿cachai? Como un problema grave si lo hago esto constantemente. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando yo no soy consciente de que estoy sintiendo algo, esto puede llevarme a generar somatizaciones o hábitos neuróticos como ocupar ciertos mecanismos de defensa para evadir ese malestar. Y aquí en A. Arnold creo que explicaba con cómo muchas veces podemos sentirnos solos, podemos sentirnos ahí, creo que hablaba un poco de Helga igual, como Helga se sentía muy sola en su familia, que nadie la escuchaba, se sentía un poco desplazada. Y esa Y necesidad que tiene también en el fondo, porque no es que estoy desplazado, pero ¿cómo me acerco si también me alejé un poco? claro, entonces, claro, ella no se daba cuenta de su sensación de soledad, como que ella estaba desplazada de su familia y todo, pero no se daba cuenta que necesitaba esta compañía. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Mecanismos neuróticos, como evadir esta sensación, puede ser como escribiendo o fantaseando en su cabeza, o idealizando a Arnold, como idealizando como esta persona es la persona más bacán, más amable, más empática, y empezó a evadir sus emociones de soledad idealizando y viviendo en otro lado. Y además llegando también a puntos como de sentirse tan molesta o incómoda a llegar a impulsos agresivos muchas veces que podemos ver en ella. Entonces hay hartos mecanismos neuróticos. Vemos la agresión, vemos la idealización, vemos cómo ella evade quizás con el arte. No significa que el arte sea malo, sino que cuando se hace desde la neurosis no es tan sano. Pero también se puede hacer un arte consciente de que estoy expresando una emoción. Entonces, la neurosis sería eso, como estos procesos de inconsciencia en donde nosotros no podemos ver lo que nos está pasando y empezamos a ocupar mecanismos que no son muy sanos. Me encuentro con Camilo Aguilera, emociones fantásticas y dónde encontrarlas. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, volvemos con canción, volvemos también con qué tiene el Instagram de Camilo y qué más nos trae este libro. Así que vamos a una pequeña pausa comercial. Usted sabe, este programa es presentado por Audio Música y volvemos en breve, acá en Detox por Radio Z, que estamos haciendo un capítulo en vivo, así que si sienten algunos problemas y defectos, todo es culpa mía. Pero... Así que vamos y volvemos acá en Radio Z. Empezar a comer antes que el anfitrión lo haga no está muy bien. A no ser que los completos tengan salchicha San Jorge. Perdón a los buenos modales, pero es imposible resistirse a algo tan rico. Y en todos esos momentos siempre estará San Jorge. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más.
Usa siempre tus códigos MISALCOBRAN y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobran, tu bienestar nos inspira. Siento que la vida es el momento, que no tengo mucho tiempo, que me queda por hacer. Digo, la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. Tengo una visa para un sueño, en el bolsillo algún dinero y mucho por conocer. Tengo la guitarra en el trastero, mi maleta de viajero y un montón por aprender. Siento que la vida es solo una y enseguida tan ahorita que ya se esfumó. El tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Ahora la vida es un segundo, tengo todo a punto, algo más tengo que hacer. Solo es pedirte que vengas, cariño, que compartas la vida conmigo, donde sea que me quieras querer. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Siento que la vida es el momento, que no tengo mucho tiempo, que aún me queda por hacer. Digo que la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. La la la, la la la, la la la. Fue Jarabe de Palo, que fue en versión completa, no cortada, porque es una de mis bandas favoritas de una época en particular y que hoy solo podemos disfrutar por streaming. ¿Qué relación puedes decir tú con esta canción? Bueno, hay muchas de Jarabe de Palo que se pueden relacionar también con temas psicológicos en particular, como Grita y otras más, pero esta en particular para ti. Mira, a mí igual me gusta mucho Jarabe de Palo desde hace mucho tiempo, desde chico. Y claro, ahí noto que el vocalista hablaba mucho de sus experiencias personales, también de su vida, de su enfrentamiento a su enfermedad, de cómo, principal este último disco de esta canción, en donde está esta canción, hablaba mucho de sus aprendizajes frente al cáncer, que él murió de cáncer hace poco, creo que un par de años, 1 o 2 años, no me acuerdo bien. Y hablaba de la importancia de vivir el momento. Vivir el momento es algo que también tiene mucho que ver con lo que es la propuesta de la psicología humanista, aprender a ser consciente de lo que te está pasando, y la conciencia siempre es en el presente, siempre es ver si estoy cómodo o no estoy cómodo con lo que estoy viviendo, con mis proyectos, más allá de idealizarlos, como
no porque, no sé, me gane el quino, significa que tengo que ser feliz. Tengo que vivir. ¿Me da alegría esto? ¿Me da alivio? ¿Me gusta para mí o no me gusta para mí? Y yo creo que es un mensaje bastante bonito de vivir el momento, de que todos los momentos tienen su oportunidad de vivirse con alivio, aunque sea un mal momento, o sea, aunque sea una enfermedad, una pérdida, mientras tú vivas las emociones que te trae ese momento, vas a encontrar alivio. Ese es un poco el mensaje ahí que creo que se puede rescatar, que es muy esperanzador, que mientras uno viva sus emociones en el presente, va a incluso en una emoción negativa. Bueno, Nicole lo dijo en su último disco, Claro Oscuro, pero aquí ya Niño Nuevo me está ayudando está haciendo la ayuda a memoria con tu Instagram, para que la gente lo siga, ps.camiloperegrino en Instagram. Ahí podemos ver, dice, psicólogo, humanista, enseño sobre salud mental con series de televisión, director del Centro Terapia Peregrina, mi libro Educación Emocional y docente universitario. Ahí empezamos a bajar, querido Rod. Ya del comienzo, como explicación como de la depresión. O ¿qué es la autoestima? 2 ejemplos con Helga y Olga. Y si seguimos bajando, hay para todo. De todos estos posteos, por ejemplo, en los más recientes, ¿cuál podría ser tu favorito? ¿O a cuál deberíamos hacerle clic? Mira, a mí el de los más recientes que me ha gustado fue el que está un poquito más abajo, el de Rengoku. Uno que está en rojito. Baja un poco más, a ver. Ah, no, está igual, el del Avatar. El del Avatar me gusta harto. Avatar nos enseña sobre educación emocional. Sí. Dice, ya que pronto estará a la venta mi libro sobre educación emocional, preparo el camino con este post, que había hecho hace un tiempo. Y ahí empezamos a darle clic a la flecha. Les quiero contar cómo llegar al control nivel Avatar sería semejante a tener el manejo de un emocional sano. Cada elemento tiene su propio desafío, como tiene también las diferencias de emociones que forman de manejarlas. Vayamos a darle una mirada. Siguiente. Y el control del aire tiene como principal característica la libertad. Se basa en la flexibilidad y la capacidad del maestro del aire para adaptarse y manejar las corrientes del aire. Para entenderlo se necesita reconocer el valor de la paz y la necesidad de desapegarse a lo mundano, como lo hacía Nómadas al Aire. Ahí hay una palabra que está mucho hoy en boga, que es el desapego. Claro. ¿O no? Sí, o sea, aquí yo con cada elemento que se ocupa en Avatar quería enseñar un poco cómo estos elementos nos enseñan sobre nuestras emociones. Y aquí el aire nos habla mucho de que para poder dominarlo hay que aprender a desapegarse, porque el aire tiene una asociación con la libertad, con el fluir libre. Y ahí yo hablo de cómo esto se puede asociar también a las emociones, en donde tenemos que sentirlas, aceptarlas corporalmente y empezar a fluir con ellas, aceptando nuestras emociones negativas y positivas y dejando un poco que fluyan hacia lo que nos dé alivio, que el organismo desde la psicología humanista se va autorregulando solo. Solito el organismo nos va diciendo qué es lo que necesitamos. Para eso son las emociones. Las emociones son señales de nuestro organismo que nos dicen quiero ir para acá, quiero ir para allá. No es necesario controlarlas, sino aprender más cómo a gestionar este fluir. Y hay otro de tus posteos que me gustó, mira, Rod está un poco más abajo, si no me equivoco, es de Breaking Bad. Creo que está así, está un poco más abajo. Bajo un poco más, tranquilo. Se queda todavía. Ahí está. Ahí viene, Breaking Bad, análisis psicológicos de Walter White. Les dejo este análisis en el aniversario número 15 de su estreno. Creo que una de las cosas que más me gustó es la evolución del personaje. Y eso es lo que también más nos pasa con la vida real, como cómo evolucionan las personas. Sí. A veces nos quedamos nosotros pegados y la gente evolucionó y esperamos de esas otras personas en el momento en que nosotros estamos. Claro, y eso es un gran error, porque lo natural de cualquier persona es que esté evolucionando, que esté cambiando constantemente.
Eso es lo sano, lo esperable de cualquier ser humano. Y claro, aquí en las películas, en las series, podemos ver también cómo los personajes van cambiando, van evolucionando, y esta serie lo relata muy bien, de cómo nos muestra una persona que pareciera ser una persona muy normal, como promedio, y llega a ser una persona con una mentalidad muy psicopática, muy narcisista, y con Tal vez muchas siempre la tuvo, conductas pero debido a todas las carencias que no la podía desarrollar. Es que ahí está el tema, que desde la psicología humanista no hablamos tanto como de que hayan como cosas rígidas en las personas, sino que cada persona puede llegar a hacer lo que quiera. Y ahí depende mucho de las decisiones y del contexto. El contexto nos va predisponiendo a ciertas cosas, pero son nuestras decisiones las que nos van cambiando. O sea, por ejemplo, si yo nazco en un lugar donde hay hartos problemas de delincuencia, etcétera, puede que tengamos una predisposición a tener ese mismo tipo de conducta delictiva, pero nunca no es una determinación. También hay, mis decisiones me llevan a eso o no me llevan a eso. Entonces, ese tipo de separación o de observar hasta dónde está mi decisión y hasta dónde estoy predispuesto, se puede observar harto acá en Walter, en sus decisiones. Porque claro, para que la gente sepa, esta era una serie donde un profesor de colegio o universidad, lo recuerdo bien, se ve enfrentado a deudas, a la crisis natural que puede tener una persona sobre los 40 años en un país mercantilista, y se ve enfrentado a que la única salida para es ser un narcotraficante o un cocinero específico, y ahí vemos cómo todo esto lo hace en pro de ayudar a su familia, y bueno, el desenlace de la serie ya va girando en 180 grados, y ahí entendiendo también cómo sale esta otra personalidad que es mucho más egocéntrico, que también pasa en las relaciones afectivas y de parejas, como idealizamos tanto a una persona que en el fondo luego las caídas pueden ser mucho más grandes, ¿o no? Y ahí en el fondo, en esos escenarios, yo creo que debe ser lo que más viene en adulto en tu consulta. Sí, o sea, muchos adultos, por un lado, se idealizan a sí mismos como que deberían ser de cierta forma, expectativas muy altas de lo que deberían ser, y por otro lado también idealizan a otros, como que si yo conocía a mi pareja que hacía tal cosa, ahora me molesta que no lo haga. Y bueno, eso no, igual es importante aprender que todos estamos cambiando en cada momento. Lo importante es como la comunicación en ese aspecto de qué acuerdos vamos a tener, y si vamos a cambiar el acuerdo también comunicarlo. Eso es a lo más que podemos aspirar, como a comunicarnos, a transparentar lo que me está pasando, un poco lo que comúnmente se habla de responsabilidad afectiva, Que es lo que menos tenemos al final del día y es lo más simple. sí, y a veces se malentiende mucho la responsabilidad afectiva, que se cree que es como yo hacerme responsable de los afectos del otro, y no es así. La responsabilidad afectiva tiene que ver con yo responsabilizarme con lo que yo siento y expresarlo de forma coherente y asertiva en el momento que sea necesario. Pero responsabilizarme de mis afectos, por ejemplo, si a mí me deja de gustar mi pareja, es importante que yo lo comunique a mi pareja en el momento que sea necesario hacerlo. Pero no se trata de yo hacerme responsable de que, oh, pobrecito, pobrecita, cómo va a sufrir porque ya no la quiero. No, yo tengo que ser claro, asertivo de mis límites, de mis cambios. No me puedo hacer cargo de cómo le va a impactar al otro, siempre y cuando yo sea una persona que lo hable de forma asertiva y no agresivo. Y claro, y ahí viene todo el tema del apego en el fondo, porque la persona decide desde un lado como lo extraño, lo bla bla bla, etcétera, y todo lo relacionado a eso, lo necesito. Y ahí en el fondo uno tiene que, la persona, entender la diferencia entre amor, apego, qué es lo que me sigue amarrando tal vez a esa otra persona, porque hay un poco ese escenario,
yo creo que es lo que más le cuesta a la gente entender, que a veces cae en una rutina y en esa rutina es lo que le termina afectando como esta necesidad de retener más que la necesidad del amor. Claro, es importante como que el amor desde la psicología humanista es entendido como un proceso que es de todos los días, o sea, como aceptar al otro en lo que es, y el otro en lo que va cambiando a cada rato. Entonces tengo que aprender a conocer a la otra persona siempre. Siempre tengo que estar conociéndola en sus decisiones, en su afecto, mientras en su transformación. Y eso a veces nos cuesta mucho. Como que nos quedamos con una idea de la persona y nos rigidizamos que esta persona tiene que ser así, que no debería cambiar. Retomando de nuevo tu libro, ya pasamos en el fondo por tu Instagram, que la gente va a poder ver relaciones en ambos, del uno y del otro, y también cómo pueden mantener comunicación directa con Camilo. Hay una parte que me gusta que se toque en el libro, no sé si va a ser mucho spoiler, pero sí siento que es importante dar visibilidad, y es que en el fondo el suicidio. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque Chile hasta hace un tiempo atrás, no sé las últimas cifras, pero tenía las tasas más altas de suicidio adolescente en Chile. Y creo que son de las cosas en las que tenemos que ir trabajando, y uno, dar visibilidad para que en el fondo no lo veamos como un problema como debajo de la alfombra. Dos, para que entendamos de qué manera se puede pedir ayuda, o cómo en el fondo este espacio tiene que ser de conversación. Entonces, valoro mucho eso que esté en el libro, como básicamente en esta parte en particular, para que la gente un poco entienda. Cuéntame cómo puede incluir este espacio dentro del libro. Mira, yo creo que lo incluí porque es un tema que está muy estigmatizado. El suicidio se ve como algo que es demasiado amenazante, demasiado fóbico, por así decirlo. Incluso entre los psicólogos. Me ha pasado que tengo colegas que frente a una posibilidad de que un paciente te diga, ¿sabéis qué? Como que no tengo ganas de, no sé, no tengo ganas de vivir hoy día. Solo con eso ya cortan la sesión y dicen, no, es que tú tenés que ir a un psiquiatra, es que no podéis seguir así. Y estas reacciones tan fóbicas al suicidio, al final lo único que hacen es reprimir, hacer que el otro se asuste y que mejor no cuente nada. Y para poder justamente gestionar este tipo de qué me está pasando, que tengo ganas de morirme, es importante explorar como, oye, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué ganarías tú matándote? ¿Qué ganarías tú quizás como con esto? ¿O en realidad quieres morirte o quieres terminar con otras cosas que te están haciendo malestar hoy en día? Y el solo hecho de explorar muchas veces alivia mucho a las personas, como que alguien te escuche sin enjuiciarte con estas ideas que a la gente le da mucho miedo, mucha fobia. Y eso nos falta como esa educación, como de poder hablar desde una forma más tranquila, más contenedora, que no significa no hacer protocolos, sino que también hay que tener protocolos, pero que los protocolos no sean lo principal, que lo principal es darle a la persona el espacio para que gestione sus emociones. Y pues que es difícil, como el poder gestionar las emociones en todos los espacios posibles, como entenderlas, sobre todo cuando hay un tema tan delicado como el suicidio, porque no lo veía venir en muchos de los casos. Sí, es que mucha gente dice eso, no lo veía venir, porque los que están pensando en suicidarse no encuentran la forma de decirlo muchas veces, como que les da susto decírselo a los otros. Y eso yo creo que hay que ir cambiando, como que también es legítimo tener ganas de morir, es legítimo, o sea, las ganas, la sensación, y podemos conversarlo y podemos buscar una manera de gestionar todo eso de alguna manera. Incluso cuando hablamos de la eutanasia, como cuando hay un suicidio asistido, por así decirlo,
que también en muchos países es legítimo dependiendo de la situación. El suicidio no necesariamente está asociado a un trastorno mental, también puede estar asociado a una decisión consciente de que, oye, hasta acá quiero llegar, que esto ya no puedo seguir con esta enfermedad, no puedo seguir con esto, y puede ser muy consciente. Pero para poder explorar si es algo más consciente o es algo más neurótico, como habíamos hablado antes, es importante abrirnos a hablarlo. Y no solamente empastillar y reprimir, no piense en eso, no piense en eso. No va a ayudar mucho eso. Y no solo eso, o sea, sabemos que el suicidio en algunos, o sea, algún tiempo atrás tenía casi como limitado el velorio a un espacio específico, no podía, en el fondo, si la persona quería escribir en el diario un responso, no se podía. El rector de cierta universidad tampoco se quiso decir que era suicidio. Entonces, al no darle visibilidad a la palabra y al proceso que es, seguimos escondiéndolo y eso seguimos mirando como de reojo. No sé qué tan cerca estoy del problema, y a veces puedo estar mucho más cerca. Sí, o sea, yo creo que todos los seres humanos han tenido alguna vez el pensamiento de, o sea, me gustaría estar muerto. Creo que a todos les ha pasado alguna vez, y hay que empezar a normalizarlo para poder explorar y no llegar a estos niveles de tal represión que al final las personas se terminan suicidando por trastornos de salud mental, que es algo que es trágico para todos, para su familia, para ellos, y ojalá nunca llegara a eso. Querido, ya estamos llegando al cierre del programa. No pudimos tocar todos los temas. Sí, hay mucho para ustedes que están en su casa. Camilo Aguilera nos presenta Emociones Fantásticas y dónde encontrarlas de verdad. Un libro que sirve para todos, adolescentes, jóvenes, adultos, separados, casados y demás. Usted le tocó día tarde el Día del Padre y lo va a ver en estas próximas semanas, en vacaciones de invierno, que pasó también. Bueno, aquí hay un buen libro a distancia con el que pueden empezar a trabajar. Querido, palabras al cierre. Invitar a todos nomás a preocuparse de su salud mental, a prevenir, a promover, que es mucho mejor que estar reparando después. Invito como a darle espacio a esto, a que no es ninguna locura, no es cosa de locos, es cosa de seres humanos. Y ya lo sabe, Emociones Fantásticas y dónde encontrarlas en su librería amiga, y si no, también lo puede seguir en las redes sociales, que era @ps.CamiloPeregrino. Gracias. Y ya lo sabe, y usted sabe que este programa es presentado por Audiomúsica. Usted se mete en audiomusica.com, desde el 10 de junio todas las compras online van a tener un bono de descuento en tiendas Audiomúsica por tiempo limitado. Si quieres saber más sobre este descuento, métete a audiomusica.com, donde encontrarás un mundo de opciones para sacar ese músico que ya dentro. ¿Querés molestar a los vecinos con una batería? Hay 100 productos con descuentos. Métete ya en audiomusica.com. Querido niño nuevo, gracias por apoyarme en este capítulo. Nos vemos la próxima semana con un capítulo que va a molestar mucho a Guatón Fantasma. Solo eso te puedo adelantar. Se vienen los 50 años. Y nada más por decir. Querido Camilo, muchas gracias por este capítulo. Nos vamos con un cierre que es Eddie Vedder, otro de tus elegidos, acá en Detox por Radio Z. Si te lo perdiste, si lo quieres volver a escuchar, síguenos en nuestras redes sociales y también encuéntranos en YouTube y en Spotify. Nos vemos hasta un próximo martes. Gracias.